a todos los que nos están viendo, el doctor Valenzuela. Sí me gustaría que se presentara de nuevo, doctor, usted, pero el doctor Valenzuela, pues desde un inicio ha estado acompañándonos con nosotros, siempre reforzando la teoría en base a la experiencia de diferentes padecimientos en el tema de la medicina canábica. Entonces, doctor, por favor, preséntese por favor y empezamos, arrancamos con esto. Claro, mucho gusto a todos, a los que no conozco, a los que ya son pacientes que conozco, bendiciones a todos. Soy médico general, hice la carrera, todavía me tocó a mí el título de médico, cirujano y partero. Ya hace más de 20 años que me gradué de la carrera. Y pasares del destino me topo con que no estoy de acuerdo con la medicina como se lleva normalmente, me topo con la ozonoterapia y cambio completamente mi enfoque médico, ¿no? Algo de terapias alternativas, pero con bases científicas, que es la ozonoterapia. Por necesidad de seguir estudiando y leyendo, empiezo a leer un poquito de la medicina canábica y me topo con un paciente que requiere por un cáncer controlar el dolor, controlar sus molestias y demás. Y es donde es el primer paciente que empiezo a recetar como terapia, ¿no? La medicina canábica. Y de ahí para adelante, de ahí fue un explotar mi carrera. Te puedo decir y les puedo compartir que el 95% de mi tiempo como médico le dedico a estudiar sobre la cannabis, ¿no? Tiene demasiados beneficios, demasiadas cosas buenas para el ser humano. No nada más como medicina, sino también como suplemento para prevenir problemas, ¿no? Muchas gracias, la verdad, por compartir todo ese conocimiento. Fíjese que el día de hoy queremos tratar un tema que pues es una enfermedad muy fuerte, y por el tema del mes de octubre y la concientización del cáncer de mama, pues no quisimos dejar pasar el mes sin hablar de él, que es el cáncer. Al final de cuentas, todos hemos tenido, yo creo, una experiencia con personas cercanas, con familiares, que algunos salieron exitosos del tema, otros siguen en la guerra y otros lamentablemente la perdieron. En el afán de contribuir un poquito, doctor, quisimos hacer este tema, live, y hablar un poquito del cannabis y el cáncer. ¿Qué es el cáncer? O sea, ¿qué es el cáncer en sí? ¿Qué hace en nosotros? ¿Cómo nos afecta a nuestro cuerpo? Tal cual la enfermedad. Voy a tener que utilizar un poquito terminología porque el tema es médico, pero se los voy traduciendo paso a paso. Ok. El cáncer técnicamente es una enfermedad genética porque lo que se altera son las células, empieza a haber un crecimiento normal de las células, y eso viene porque somos criaturas vivas y estamos con cambios constantemente de evolución, constantemente estamos reparando tejidos y demás. Entonces llega un punto donde alguno de los genes controladores del bienestar o de la estabilidad de las células falla. Hay 3 tipos de genes que son los técnicamente responsables de mantener a raya las células y que pueden fallar, que son el protooncogen, que se dedica a vigilar el crecimiento y desarrollo de las células, los genes supresores de tumores, que su tarea es suprimir y que no crezcan esos tumores, y los genes reparadores de DNA, que se encargan de que el código genético se mantenga íntegro. Falla alguno de esos por factores externos, internos, lo que sea, y entonces se empiezan a desarrollar células anormales. Normalmente nuestro sistema inmunológico tiene capacidad de combatirlo, mantenerlas a raya, las elimina, destruye y se acabó. Pero en algunas personas o pacientes se rebasa la capacidad del cuerpo y se empiezan a desarrollar las células tumorales o cancerígenas, ¿no? Entonces es básicamente el origen de un cáncer, ¿no? Las células de nuestro propio cuerpo que de alguna manera sufren una mutación genética y empiezan a desarrollarse de manera anormal. Ahora, ¿qué trae o qué nos pasa o qué nos ocasiona el cáncer? Eso depende muchísimo del tipo de cáncer. Los tipos de cáncer, hay más de 100 tipos de cáncer que están identificados, y todos varían o vienen dependiendo del origen celular. Si es de un tipo de célula, si es de otro tipo de célula, y de ahí tenemos las primeras divisiones de los cáncer, que vienen siendo los carcinomas, que generalmente son vienen de células productoras de moco fluido,
Luego tenemos los carcinomas epiteliales, que vienen siendo de las células del epitelio, que son los tejidos que cubren superficies internas o externas. Los sarcomas, que pueden ser de hueso, tejidos blandos como ligamentos. La leucemia, los tumores de la sangre, que son la leucemia. Los de linfomas, que vienen siendo del sistema inmunológico. Mielomas, melanomas, los tumores cerebrales, y síguele la lista, ¿no? Y todos tienen su origen dentro de lo mismo. El código genético se corrompe, las células empiezan a crecer de manera desordenada y por ende la sintomatología va a ser muy diversa. Va a haber pacientes que hay obstrucciones de ciertas estructuras, va a haber pacientes donde hay compresión de ciertas estructuras, pacientes donde hay alteraciones hormonales, alteraciones en la conciencia, en el estado de ánimo. Depende de dónde es el cáncer, es qué catástrofe te va a causar en el cuerpo. Todos tienen similitud en el sentido de todos, con el paso del tiempo, van intoxicando por radicales libres el cuerpo, y eso es lo que va deteriorando, o de una manera coloquial podemos decir, carcomiendo el sistema biológico de la persona, ¿no? Ese es básicamente como qué es el cáncer y qué ocasiona. ¿Cómo afecta o cómo pudiera afectar la salud mental de un paciente este tipo de tratamientos? Si me permites, lo divido en dos cosas. Una cosa es los efectos de los tratamientos, como la quimioterapia, radioterapia, y terapia inmunosupresora y demás. Y otro tema es la salud mental, ¿no? Porque son entidades muy, muy aparte. La salud mental, lo más común que vemos en los pacientes cuando viene el diagnóstico inicial, es depresión, ansiedad y angustia. Esos tres son los factores o los efectos más comunes desde el punto de vista mental que vemos en los pacientes con cáncer. Y es más que obvio por qué vienen, ¿no? Saben que tienen un cáncer, muchas veces desconocemos qué está pasando, qué puede pasar, hasta dónde puede llegar, qué se puede hacer. Entonces, muchos pacientes, lo primero es la depresión, se deprimen, pues me voy a morir, ¿no? Y no, o sea, médicamente hay muchísimos avances para sobrellevar diferentes tipos de cáncer, incluso cáncer en la etapa más grave, que son cuando hay metástasis. Hay terapias que pueden ayudar a esos pacientes a tener una sobrevida muy larga, ¿no? Entonces eso es lo primero, controlar el estado emocional normalmente es muy difícil, depende de fármacos y demás, y ahí es donde obviamente CBD, espectro completo, es fabuloso para ayudar al paciente con su depresión, ansiedad y el tema de la angustia que sufre, ¿no? Ahorita hablamos más del tema específico de eso, ¿no? Y desde el punto de vista de la quimioterapia, bueno, ¿qué es la quimioterapia? Son fármacos diseñados a matar células. La quimioterapia celular. Entonces esos fármacos matan células malas, pero también matan células buenas. Y eso es donde viene el embate negativo, los efectos secundarios que sufren los pacientes que llevan quimioterapia. ¿Por qué se utilizan esos fármacos y van a dañar células buenas también? Bueno, porque las células cancerígenas, por su mismo error en el código genético, generalmente no tienen un sistema de protección como las células buenas. Entonces tú metes un metrotexate, que es uno de los tantos fármacos que se utilizan para quimioterapia, y las células cancerígenas no pueden amortiguarlo, inmediatamente las destruye. Y las células buenas, algunas son dañadas, pero tienen capacidad de amortiguar, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué buscamos? Fármacos que dañen lo menos posible, o ver cómo reparamos el daño que está haciendo la quimioterapia. Y ahí, obviamente, la cannabis viene a ser una herramienta muy poderosa para eso. Ahora me gustaría hablar un poquito del lado bonito, del otro lado de la moneda, el rayito de luz, la esperanza, lo que podemos ofrecer. Y yo creo que no me va a dejar mentir, hay muchísimos testimonios de clientes que han probado el cannabis medicinal para el tema del cáncer y que han estado felices con los resultados. No sé si usted tenga alguna experiencia de eso, de algún paciente que ya haya probado el cannabis medicinal para este tema. Sí, mira, con cáncer sí tengo algo de experiencia ya en pacientes. No todo es experiencia buena, tengo que ser honesto y 100% sincero, pero sí hemos logrado controlar mucho del malestar en los pacientes que están recibiendo quimioterapia y radioterapia, que van a cirugía. Obviamente el tema emocional, con la mano en la cintura lo manejamos con la medicina canábica, eso es, vamos a decirlo, de menos. Y quiero hacer nada más una aclaración.
el tema de la angustia, la depresión y el estado emocional alterado no es nada más del paciente. Su entorno familiar también cambia. Okay. Entonces, si el entorno familiar también está sano, ¿sí? Si la familia tiene la tranquilidad y la paz para apoyar a su familiar, obviamente el resultado va a ser mejor en todos los sentidos, ¿no? Bien dicen que la fe mueve montañas, pues aquí también juega mucho el estado de ánimo del paciente y el vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante. Eso es muy importante desde el punto de vista orgánico. Hay repercusiones. No está científicamente comprobado, pero lo vemos y lo vivimos en la práctica médica diaria, ¿no? En sí es importante tener en cuenta eso, que es no nada más el paciente el que tiene que atenderse, sino todo el círculo, entorno familiar alrededor de él. Entonces ahí, desde el punto de vista de, como te digo, de la depresión, la ansiedad y el control de la angustia, CBD, espectro completo o las diferentes variedades de cannabinoides que hay, funcionan extraordinariamente bien para ayudar a esos pacientes, ¿no? Ese es el punto. Ahora, sobre el tema de... perdón que me interrumpa aquí. Dime. O sea, con el CBD espectro completo, usted nos estaba hablando del lado, pues, emocional, por decirlo de cierta manera, ¿no? El estado anímico de la persona. Pero del lado del tema físico, de los síntomas, ¿también ayuda? Sí, precisamente eso iba. Es que estoy reestructurando en la cabeza las cosas. ¿Cómo nos metemos de repente? Pues, ¿no? ¿Cuáles son los efectos negativos que normalmente tiene el paciente que está recibiendo un tratamiento? Bueno, inflamación, dolor, náusea, vómito, una caída general del estado energético, un desbalance de la homeostasis del paciente. Entonces, normalmente, pues, ¿qué buscamos? Pues dale esto, dale el otro, dale aquello. Y tenemos una herramienta que te ayuda en general con todo, ¿sí? Quiero aclarar nada más un punto importante también. No está demostrado en laboratorio, ni está demostrado al 100% en la práctica médica, porque hay gente que se va con la idea de que, entonces el cannabis mata las células cancerígenas, el cannabis mata al cáncer. No podemos decir eso todavía. Eso está en estudio. Estamos, ahora sí que los científicos y los médicos a la par, estamos buscando el método ideal de poder encontrar qué cannabinoides, qué concentración y cómo llevarlos al cáncer para destruirlo. Porque sí está demostrado en el laboratorio que ayuda a detener la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos nuevos, que eso alimenta el tumor. El tumor se empieza a morir. Entonces eso logramos ya en vivo y en laboratorio con algunos tipos de cáncer. Número 2, logramos detener la migración, que el cáncer se mantenga en su lugar y no vaya a dar metástasis. Buenísimo. Logramos también que hay un como cronómetro, un reloj de arena que le llamamos apoptosis celular, que es el ciclo de vida de las células. Las células normales tienen un ciclo de vida donde está programada para tantos puntos, empieza a caer la célula, se muere y se acabó. Las células cancerígenas está roto ese ciclo y por eso viven más y se reproducen más. Está demostrado también de manera en vivo y en laboratorio que los cannabinoides ayudan a desatar o a reactivar esa apoptosis y que las células tengan un cronómetro y se mueran. Entonces, todos esos factores están ahorita en investigación para sacar un fármaco o una especie o una cepa de cannabis, un quimobar, que es el término correcto, que pueda efectivamente matar a las células cancerígenas. Ahorita no llegamos a ese punto, quiero que quede claro. Hay muchos anécdotas del uso del RCO, el Rick-Simpson, que es un superconcentrado de cannabis y con buenos resultados, pero todavía eso está en blanco, ¿no? Lo que sí nos ayuda y está muy demostrado es a controlar la náusea, a controlar el apetito, que muchos pacientes pierden el apetito. Entonces, empezamos a dar los cannabinoides y el paciente recupera ese apetito y eso obviamente es beneficio del paciente porque vuelve a tener nutrientes que son esenciales para que su cuerpo pueda seguir regenerando y luchando en contra. También logramos controlar desde el punto de vista el vómito, inhibir el vómito en los pacientes, que ese es uno de los efectos.
Hay una diferencia importante entre náusea y vómito. Náusea es simplemente la sensación de mareo y el vómito ya es el evento. Entonces, ambos se puede controlar con cannabis, ¿no? La inflamación que se produce en el cuerpo, que esa inflamación viene siendo catastrófica porque empieza a estorbar todos los sistemas de homeostasis del cuerpo. Homeostasis es el balance ideal de tu organismo para que todo funcione bien. Entonces, con una inflamación crónica que se produce en esos pacientes, el balance se empieza, el metabolismo empieza a variar, las hormonas se disparan y empieza la catástrofe. CBD espectro completo o cannabinoides en general, balanceamos eso y el paciente empieza a sentir mejoría. Ajá. Entonces, toda esa combinación de factores, no puedo decirte que categóricamente van a eliminarse con un CBD espectro completo, pero sí podemos llevar al paciente a un control muy efectivo de su sintomatología. Es un extraordinario coadyuvante de los pacientes que están llevando quimio, radioterapia o que tienen un cáncer, y hay pacientes que dicen, no me hagan nada, yo no quiero que me toque, no quiero tratamiento médico, quiero seguir el curso natural de la enfermedad. Bueno, se vale, ¿no? Cada quien toma sus decisiones en su vida. Claro. Pero ahí, para minimizarle sus molestias, efectivamente un CBD espectro completo. En mi caso, pude suprimir antidepresivos y para dormir, ¿el sistema sublingual o vía oral es adictivo? No es adictivo, ¿no, Doc? Ninguno de los cannabinoides es adictivo, ni el fumar la flor tal cual es adictivo. Okay. La diferencia es que otras sustancias, desde el azúcar, el café, la cafeína, el tabaco y demás, se unen a receptores del cerebro y bloquean esos receptores, y el cuerpo o el cerebro, las neuronas necesitan esa sustancia para mantener un balance. Los cannabinoides no, los cannabinoides, por decirlo de alguna manera coloquial, vuelan encima, activan receptores o inactivan receptores, y por eso no se anclan y no es adictivo. ¿Hay el potencial de adicción? Claro, todo es potencialmente como adictivo todo en el planeta Tierra, ¿no? Como pero todo. La cannabis o la marihuana, si lo quieren llamar así, definitivamente no tiene el índice de adicción de cualquier otra sustancia, desde el azúcar al café o etcétera. Entonces es mínimo el riesgo. Obviamente hay que tener ya hablando no del tema médico, sino del uso personal o lúdico, hay que tener prudencia. Es igual que una cerveza, te puedes tomar una cerveza, te puedes tomar un cartón, ya es tu responsabilidad, ¿no? Entonces eso ya es un tema un tanto aparte, pero creo que va a colación. ¿En qué consiste el sistema full spectrum o espectro completo, Doc? Ahí en sus palabras, para que luego no me crean a mí. A ver, diga. En sus palabras. Cuando hablamos de un full spectrum, estamos hablando de un CBD que no nada más es CBD, sino trae CBG, CBN, CBDV, THC, THCA, THCDV, trae todos o la mayoría de los cannabinoides que produce la planta. Una planta no produce nada más una sustancia, producen muchos cannabinoides. Se manejan ahorita químicamente, o los que más conocemos son 7 u 8. El doctor Rafael Mechulam, que es el padre de la medicina canábica moderna, él acaba de descubrir uno nuevo y el señor tiene ya casi 90 años y sigue metido en la ciencia investigando, que es el CBDM, ese es el último. Entonces, un full spectrum trae todos los beneficios de todos los cannabinoides, y también normalmente se conservan los terpenos, que los terpenos son sustancias que le dan olor y sabor a las plantas y algunas otras cosas, y son también muy importantes en la acción final del fármaco que estás tomando. Entonces un full spectrum trae todos los cannabinoides, es como si te doy todo el set de herramientas para reparar el carro. Y un aislado es una herramienta, un desarmador para reparar el carro. Pues no es muy viable, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues mire, hay muchas preguntas. Yo no me quiero extender más porque es dominguito y también hay que estar con la familia. Y a usted agradecerle nuevamente su tiempo de estar aquí con nosotros, de chequearnos, de jalar siempre con nosotros y pues bueno, le agradezco mucho toda la información tan valiosa que nos dejó este día, Doc. No, gracias a ustedes, bendiciones a todos, saludos a todo mundo, muchas gracias por escucharnos y cualquier duda, pregunta, comentario, consulta y demás, a sus órdenes. Muchas gracias, Santiago. Un fuerte abrazo, Carlos. Hasta la próxima. Bye bye.